el material y vamos a ver si sale algo de acá. Número 1. Problema número 1 del material presente. A ver, ¿qué cosa nos dice? La suma de 5 números primos distintos es 82. Entonces yo tendré número primo 1 más número primo 2 más número primo 3 más número primo 4 más número primo 5. La suma de 5 números primos es 82. Es 82. Y los 4 mayores suman 82. Perdón, y los 4 mayores están en progresión aritmética de razón 6. Estos 4 mayores forman una progresión aritmética de razón 6. Significa que acá aumenta en 6 unidades, aquí aumenta en 6 unidades y aquí aumenta en 6 unidades. Dice calcular el producto de los dos mayores menos el menor. Correcto. A ver, primero, los números primos. ¿Qué tipo de números son? ¿Son todos pares? ¿Son todos impares? No. En los números primos, el único número primo que es par es el número 2. Todos los demás números primos son impares. Por lo tanto, si yo tengo 5 números primos, si los 5 números fueran impares, la suma de 5 números impares sería un número impar. Pero como nosotros estamos observando que este resultado corresponde a un número par, significa entonces de que de los 5 números primos, uno tiene que ser par. Uno de ellos tiene que ser par. Y el único número primo que es par es el número 2, que es el menor de todos. Por lo tanto, yo tendré lo siguiente. Este número primo viene a ser igual a 2. Pasa a restar a 82 y te queda ¿cuánto? Te queda 80. Pero los otros 4 números primos forman progresión aritmética, son 6. ¿Quiénes serán? Si a este número primo simplemente lo llamas P, el siguiente será P más 6, porque la razón dice que es 6. El siguiente será P más 12. El siguiente será P más 18. ¿No? Ya está. Va de 6 en 6. Y la suma de ellos tiene que ser igual a 8. Sumamos 18 y 12, 30. 30 con 6, 36. 36 resta a 80. ¿Me quedaría cuánto? Me quedaría 44, me parece. 36 resta 80, me queda 44. 44 es igual a 4 veces el valor de P. Por lo tanto, P viene a ser igual a 11. Y si P es igual a 11, la progresión aritmética descrita vendría a ser 11, le sumamos 6, 17, le sumamos 6, 23, le sumamos 6, 29. Ahí está. Los 4 números primos que forman la progresión aritmética de razón 6. ¿Qué más te piden? Calcular el producto de los dos mayores menos el menor. O sea, tengo que multiplicar 23 por 29, 23 por 29 y restarle el menor, o sea que es 2. Ahora solamente te comento, ya que tienes calculadora, me imagino que ya lo has determinado rápidamente, pero siempre confiando un poco en que tú puedas desarrollar los valores sin tener la calculadora, te digo que 23 se puede expresar como 26 menos 3 y 29 se puede expresar como 26 más 3. Esto te da una diferencia de cuadrados. 26 al cuadrado menos 3 al cuadrado. 26 al cuadrado vale ¿cuánto? 676. 3 al cuadrado es 9. Menos 9 menos 2 sale menos 11. 676 menos 11. 676 menos 11, eso nos da 665. ¿No? Y 665 aparece en nuestro material como la alternativa D que ya me habían indicado sus compañeros. ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto? Excelente, chicos. ¿Alguna observación, comentario que no esté claro? No la hay, ¿no es cierto? Ya ustedes deben de reconocer los números primos, sus características y todo lo demás.
Siguiente, número 2. Número 2. Este problema acerca de que la suma de números primos te da un número par o impar, etcétera, dependiendo de la cantidad, ese es un problema añejo, ese es de los años 70, ¿no? Ese cuando te decían, encuentra dos números primos cuya suma es 103. Yo recuerdo que llegué a la academia así y esto me asombró. Yo pensé, ¿cuáles serán? Habrá que tantear tanto. La cosa era bastante sencilla, ¿no? Este es impar y por lo tanto tiene que ser la suma de par más impar. Y el único número primo que es par es 2 y este otro número primo sería 101. ¿No? Así era, ¿no? Cosas que cambian. Ahora ya ponen 4 números, 5 números, etcétera, pero el análisis es muy parecido. Bien, número 2. ¿Qué residuo se obtiene al dividir el producto de los 100 primeros números primos entre 60? Entonces, yo tengo el siguiente producto. El producto del número 2, que es el primer número primo, por el número 3, que es el siguiente, por el número 5, por el número 7. Y esos números primos que vienen después lo voy a llamar primo 1, primo 2, primo 3, etcétera. Como son, ¿cuántos números primos? Son 1000, y acá yo tengo 3, entonces tendré el número primo 997. ¿Ya? Así nomás, como una idea. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tú reconoces inmediatamente? Que el producto de 2 por 3 por 5, esto inmediatamente, eso es un múltiplo de 30. Y el producto de números primos mayores de 2 es un número impar. ¿Por qué? Porque todos los números que aquí están son números impares. Repito, los primeros 1000 números primos son el 2, el 3, el 5. Como estos son los tres primeros, por acá vienen 997 números primos. Pero estos 997 números primos, que son impares porque son mayores de 2, su producto es impar. O sea que lo puedes representar como un múltiplo de 2 más 1. Y si este múltiplo de 2 más 1 lo multiplicas por 2, por 3, por 5, fíjate que 2 por 3 por 5 es 30, entonces el producto inmediatamente será 30 por múltiplo de 2, eso se convierte en múltiplo de 60, más 30 por 1 vendría a ser 30, y el residuo que deja el producto de los 1000 primeros números primos entre 60 será exactamente 30. ¿Aparece alternativa? Sí, aparece alternativa tal como de. Número 3. Número 3, ¿cuánto sale? Número 3, ¿cuánto sale? Número 3, ¿cuánto sale? Decimos, sea n un número entero positivo y sean de 1, de 2, de 3, de su k, sus divisores. Entonces, para el número 3, claramente me indica de que los divisores de n, los divisores del número n son el número 1, que es igual al primer divisor, luego vendrá un divisor de 2, luego vendrá un divisor de 3, así hasta llegar al último divisor, y tú sabes que el último divisor es el mismo número. Eso es lo que se indica por acá. Menor. Luego, encontrar todos los valores de n para los cuales el valor de k es mayor o igual que 4. K es la cantidad de divisores que tiene el número. K es la cantidad de divisores que tiene el número. Donde la suma de los divisores, la suma de los 4 primeros divisores es igual a n. Entonces, si yo digo que k fuera igual a 4, si k fuera igual a 4, entonces yo tendría ¿qué cosa? Que el número n deberá ser un número de la forma a al cubo, o el valor de a cuadrado por b cuadrado, ¿cierto? Perdón, a cuadrado por b cuadrado. El valor de a por b. Porque si es un número primo elevado al cubo, la cantidad de divisores se obtiene aumentándole una unidad. En este caso, su exponente 1 se le aumenta 1, queda 2, su exponente 1 aumenta 1, queda 2, 2 por 2 me daría 4.
Entonces, con esta figura, ¿qué cosa ocurre? Que no vamos a encontrar valores que van a corresponder a esta figura. Porque acá te están diciendo de que el valor de el primer divisor, el cuadrado de 1, más el siguiente divisor. Si yo tengo que A cubo es la forma que tiene el número, entonces tendría que ser A cuadrado y A cubo sus divisores. Estos son los divisores de A cubo, pero acá tienes que elevarlo al cuadrado. O sea que todo esto se eleva al cuadrado, todo esto se eleva al cuadrado, y la suma de ellos tendría que ser el número A al cubo. Lo cual se nota que no se va a cumplir porque A cuarta más A sexta son evidentemente mayores que A cubo. Esto de acá no se cumple. Y si fuera de esta manera, ¿quiénes son los divisores? Los divisores son el 1, son el A, son el B, son el A por B. Esos son los divisores que estarían en A por B. Pero la suma de cuadrados, fíjate, la suma de los cuadrados, que es lo que nos indica el problema, será igual al producto de A por B, evidentemente que esto último no se va a cumplir, ¿no? Eso último no se va a cumplir. Entonces, con K igual a 4 no tenemos solución. Se descarta. Porque ninguno de estos números, que son enteros positivos, ¿ah? Acá a la sexta, entero positivo no es igual a cubo. Y la suma de otras potencias tampoco. A cuadrado, B cuadrado no va a ser igual a A por B. No se cumple. Te pregunto, ¿existirá algún otro número con K mayor de 4 que cumpla esa condición? A ver, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro, seguro? A ver, ¿qué piensan? La suma sería más grande. Evidentemente, la suma sería más grande. Ya. Entonces yo te propongo lo siguiente. A ver, el problema tiene una particularidad de que no te dice de que el valor de K igual a 4 sea exactamente el valor por el cual tomamos el último divisor. La condición es que los 4 primeros divisores, la suma de sus cuadrados, sea exactamente el número. Ahora, si te das cuenta, esta expresión que aquí ya aparece es factorizable, ¿no? ¿Eso es factorizable o no? Claro. Esto sería cuadrado de A más 1 por el cuadrado de B más 1. ¿Sí? Así sería, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿existen números cuadrados perfectos que cumplan con esta condición? O perdón, números primos, que elevado al cuadrado más 1 resulte ser número primo y b cuadrado más 1 también resulte ser número primo. A ver, por ejemplo, si A fuera 2, si A fuera 2, esto de acá saldría así, ¿no? A ver, ¿qué otro? Si esto fuera, si este fuera otro número primo diferente a 2, su cuadrado sería impar y más 1, este número tendría que ser par. Entonces sería la forma 2K. Y si fuera de la forma 2K, me conviene porque tiene el factor 2 y necesitaría que el otro número sea un número primo. A ver,
3, 5, 25 me parece. 3, 5, 10, 50. A ver, mi propósito es el siguiente. Ya que esto es factorizable, lo que te quiero proponer es que este valor tiene que darle números A y B que sean factores que están presentes en A y B. Entonces, si están presentes, perdón, en el número n, porque acá este A por B lo voy a reemplazar por el número n, ¿no? Esa es la condición. Lo voy a reemplazar por n. Y al reemplazarlo por n, el número A que yo obtenga y el número B tienen que ser divisores de n. Y estos valores tienen que ser los menores divisores que admita n. No los únicos, no los únicos. O sea que n puede tener 10 divisores, pero la suma de los cuadrados de los 4 primeros tiene que ser igual al número. Repito, n puede tener 10 divisores, pero la suma de los 4 primeros únicamente tiene que ser igual al número. Entonces, esta primera forma la descarto, va a ser una potencia demasiado grande. Esta de acá sí sería más cómoda. Si la factorizamos, llego a este valor. Y esta suma, a ver cuánto tendría que ser. Este producto tiene que ser igual al número. Entonces te propongo que esto sea 5. Entonces este número debe tener quinta. Si este número tiene quinta, o no, este número debe tener factor 2. A ver, si te propongo 3, 3 al cuadrado 9 más 1, 10, pero ni 10 ni 5 tienen tercio. Entonces, solamente número que tenga quinta, sexta, séptima. Repito. Si yo logro que este factor sea un factor de n, entonces este número n tiene factor 5. Y si tiene factor 5, acá tendría 5 al cuadrado más 1, 26. Sí cumple, mira. Sí cumple. Y esto saldría 26. Entonces el número n que estoy buscando sería que el producto de 2 por 5 y por 13, ¿cierto? Ya está. ¿Quiénes son sus 4 menores factores primos? ¿Quiénes son sus cuatro? ¿Quiénes son sus 4 menores divisores del número n? Los 4 menores divisores son cuadrado de 1, cuadrado de 2, cuadrado de 5 y cuadrado de 10. Porque estos son los 4 menores divisores. 25 más 4 más 1, 25 más 4 más 1 saldría, ¿cuánto? Saldría 30 más 100, 130. Ahí está. Ahí está. Entonces, si el número es 2 por 5 por 13, la suma de sus 4 menores divisores, que serían el 1, el 2, el 5, el 10, la suma de los cuadrados, me da ese número. Ya tengo una solución, ¿eh? Ya tengo una solución. Ahora te pregunto, ¿me podría decir si habría otra solución más? Te pregunto, ¿habría otra solución más? ¿Está cumpliendo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Está cumpliendo o no? Ya. Porque, ojo, la condición es esta. Divisor del primero al cuadrado más divisor del segundo al cuadrado más divisor del tercero al cuadrado más divisor del cuarto al cuadrado es igual a n. No te está diciendo que la suma de todos sus divisores, acá sí sería la suma de todos sus divisores al cuadrado igual al número. Esta no es la condición, solamente te dice que los 4 primeros divisores. Bien, entonces ahora te pregunto, ¿existirá algún otro número primo que cumpla con esta condición? Yo encontré que esto fuera 2 al cuadrado más 1, 5, ahí está. 7, 5 al cuadrado más 1, 26. La pregunta es ahora, ¿existirán algunos otros números que cumplan con esa condición? A ver, primero respóndame la pregunta. ¿Se entiende que esa es solución o no? ¿Se entiende que esa es solución o no? A ver, respóndame eso. Ya. Entonces, volvamos a repetir.
Yo tengo un número que tiene esta cantidad de divisores. ¿Cuántos divisores tiene? Tiene K divisores, ¿ya? Tiene K divisores. De esos K divisores, la condición es esta: que el cuadrado del primer divisor más el cuadrado del segundo divisor más el cuadrado del tercer divisor más el cuadrado del cuarto divisor, la suma de los 4 primeros divisores sea igual al número n. Esa es la condición. ¿Ya? Ahora, n puede tener 4 o más divisores. Nos estamos trabajando acá con k igual a 4. Con k igual a 4 podría ser un número elevado al cubo, porque si le sumas 1 tiene 4 divisores, o podría ser en la forma a por b, donde a1, b1 justamente me da esta figura. Ahora, con k igual a 4 yo descarto solución alguna, porque se nota que la suma de los cuadrados de sus 4 divisores siempre va a ser mayor al número. Pero tomo esta última figura. Y si yo supongo que esta figura que aquí aparece, repito, es igual al número n, entonces tú observas que esta figura es factorizable. ¿Eso qué cosa viene a hacer? Esto viene a ser el valor de a cuadrado más 1 por b cuadrado más 1. Entonces, busca números primos, porque A y B tienen que ser los primeros y menores números primos posibles, para que la suma de estos 4 divisores sea exactamente el número. Entonces, si este número fuera 2, inmediatamente este factor sería 5. Entonces, como este es 5, obliga que este número debe tener quinta. Como acá, debe tener factor primo 5. Entonces, este número debe de ser 5 al cuadrado más 1. 5 al cuadrado más 1 saldría ¿cuánto? Saldría 26. Y 5 por 26 me daría el número 130. Y 130 es exactamente igual a 2 por 5 por 13. Los factores primos, 2 y 5, son los que aquí aparecen. Estaría cumpliendo. Y ya te vuelvo a decir, el cuadrado de 1 más el cuadrado de 2 más el cuadrado de 5 más el cuadrado de 10, que son los 4 primeros divisores que tiene 130, suman exactamente 130. Ya tengo la primera solución. Ahora, ¿se entendió eso? Que la suma de los 4 primeros divisores, no de todos los divisores, sino de los 4 primeros, suman 130. 130 tiene más divisores, claro. Ahora sí, ya está. Ya, entonces ya tengo una solución. Pregunto, ¿hay más soluciones? ¿Hay más soluciones? ¿Qué me dices? ¿Habrá más soluciones? ¿Qué me dices? ¿Habrá más soluciones? ¿Por qué ya no hay más soluciones? ¿Por qué ya no hay más soluciones? Claro, como ya usé el número 2, obliga que este número, que es número primo más 1, sea un número par. Siempre va a ocurrir eso. Entonces ya utilicé 2. Entonces el número 2 siempre va a existir como factor primo. Siempre va a existir como factor primo. Y obliga que exista factor 5. Entonces, si existe factor 5, no existe otro número menor de ahí. ¿Cierto? ¿Estamos? Claro. Profe, ¿por qué no utiliza 3? 3 al cuadrado 9 más 1, 10. Saldría 50. Claro. Pero ahí te das cuenta de lo siguiente, mira. Si yo utilizo 50, cuya descomposición canónica es 2 cuadrado por 5, no tiene factor 3. ¿No? Repito, si yo utilizara 3 en vez de 5, 3 al cuadrado más 1, 9, 10. Entonces esto sale 10, y con estos 5 sale 50. Pero 50 no tiene factor 3. El factor que yo utilice aquí tiene que estar presente en el número. Y ya no hay idea más. Exactamente, ya no hay más. Por lo tanto, ¿cuántas soluciones hay? Solamente habría una única solución. ¿Y esa solución qué alternativa es? Esa solución sería ¿cuánto? ¿Qué alternativa es? Alternativa B, creo, ¿no? Alternativa B. ¿Sí? Correcto, muy bien. Siguiente.
Número 4. Dice, llamemos P de X al número de primos absolutos menores o iguales de X. Por ejemplo, P17 es 7. Calcula P de 60. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale P de 60? ¿Cuánto vale P de 60? ¿20? ¿Seguro? 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 Ojo, repito, llamemos P de X al número de primos absolutos menores o iguales de X. Por ejemplo, P17 es igual a 7. Entonces, solamente para recordar, te voy a proponer una tabla. La tabla de los primeros números primos. ¿Y por qué te lo voy a proponer? Porque en algunos problemas ha sido necesario. Recuerda que los números primos empiezan en 2, luego viene 3, 5, 7, 11. Luego viene 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Los números primos menores de 50 están acá presentes. Estos son los números primos que son menores de 50. ¿Cuántos números primos son menores de 50? Son 15. Son 15. ¿Ya? Son 15. Y después de ellos vienen los siguientes números primos. A ver, ¿cuál es el siguiente número primo después de 47? ¿Cuál es el siguiente número primo después de 47? Excelente, Leonardo. El 53. Y después del 53, ojo, no me estén googleando, no me estén buscando en Google los números primos. Cada uno tiene que trabajar. Después del 53, ¿quién es el siguiente número primo? El 59, el 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. Quiere decir que los números primos menores de 100 son 25. Los números primos menores de 100 son 25. Forman una distribución de 5 filas y 5 columnas. Estos son, repito, los números primos menores de 100. Ahora te comento una cosa y lo colocamos aquí en rojo. No son números primos, ¿quiénes? El 51, el 57, el 87 y el 91, que son los que generalmente la gran mayoría se confunden. Cuando un número se puede expresar como el producto de números diferentes de la unidad, ya no es primo. 51 es 3 por 17. 57 es 3 por 19. 87 es 3 por 29 y 91 es 7 por 13. ¿Ya? Entonces, claro, lo que te pasó a ti, le pasa a todos los matemáticos. Es más, te comento una pequeña anécdota. No recuerdo exactamente con qué número, pero sí aparece en Google, en YouTube, etc. Esto es como quien dice, que a un cantante le salga un gallo en un pleno concierto, pues es algo fatal. Que un matemático se confunda en sumar, pues evidentemente. Yo me considero un aprendiz en ese sentido. Pero tú sabes que hay disertaciones matemáticas, hay conferencias, hay convenciones. Entonces, en una de esas convenciones, en el siglo pasado, pues por 1960, etcétera, se presentó un matemático y dijo, el número 87 es primo. Uy, todo el mundo comenzó a decir, no me acuerdo ahorita su apellido, pero comenzaron a decir después de ahora que él inventó el número primo 87. Entonces, si la gente que es docta en matemáticas, la gente que vive de eso, se puede equivocar, ¿nosotros qué somos? Así que no se sientan incómodos. ¿Bien? Claro, ahora tú ya sabes, esa es la diferencia. Ya que cometas el error, ya es porque no repasas. Esa ya es otra situación. Claro, entonces la idea es que tú reconozcas los números y sobre todo esta pequeña distribución, ¿no? Porque no es, digamos, demasiado incómoda recordar. Son 25 números primos, de los cuales 15 son menores de 50 y los otros 10 están entre 50 y 100.
Entonces, la función que nos da es la función que indica la cantidad de números primos menores o iguales a ese valor. P de 60, entonces será igual. Como yo ya sé que hay 50, de los 50 números, perdón, de los 50 primeros números, hay 15 que son primos, entonces me fijo que 60 está por acá. Y 60 sería ¿cuánto? Los 15 aquí, con los dos siguientes, esta función tendría de valor 17. ¿Sí? Y ahora sí ya coincidimos. Me estaban asombrando y asustando un poquito, ¿ah? Pero vale en todo caso la observación de que recuerden los números primos. A veces ya damos por sentado, ya yo conozco los números primos, yo sé quiénes son, cuál es la definición, etc. Pero vale que reconozcas. Y ojo, son 25, ¿ah? Son 25, no me aumenten ni le quiten, son 25. Y de esto ten mucho cuidado. Si a alguno se le escapa siendo doctor matemáticos, pues nosotros también tenemos que tener cuidado. Bien, siguiente, número 4. El número 4, que acá se presenta, dice, perdón, número 5, este fue el 4, ¿no? Número 5, este fue el 4. Número 5 dice, si la descomposición canónica de 2AA es A cuadrado 2A más 1, calcular A. Y creo que este es inmediato. Acá yo tengo 2A y A. Y me dice que su descomposición canónica era la forma A cuadrado por 2A más 1. Y ahora, lo que les sugiero que inmediatamente realicen la descomposición polinómica. ¿Por qué? La descomposición polinómica te va a servir para separar las cifras y agrupar términos semejantes. Acá yo tendría 20A más 1, saldría 21 por A. Esto, repito, vale 21 por A. Y como yo sé que 21 es el producto de 3 por 7, evidentemente estos números primos deben estar contenidos acá. Y el valor que es menor de estos dos A y 2A más 1 es A. Por lo tanto, me debo de imaginar que 3 deberá de ser igual al valor de A. Y 7 tendrá que ser el valor de 2A más 1. Y efectivamente, el doble de 3 más 1 me da 7. Por lo tanto, ya está identificado A. El valor de A vendría a ser igual a 3. Y si A vale 3, este número sería 63, el cual es igual a 3 elevado al cuadrado, 9 multiplicado por 100. ¿Ya está? Y nos piden reconocer qué cosa, nos piden calcular el valor de. Esto vendría a ser alternativa B. Bien, muchachos, algo sencillo, fácil, solamente para recrear la mente. Me imagino que eso todos lo habrán trabajado. Allá, P de X me indica la cantidad de números primos que hay menores o iguales a X. Por lo tanto, ¿cuánto vale P de 1? ¿Cuántos números primos son menores o iguales a 1? ¿Cuántos números primos son menores o iguales a 1? ¿Cuántos números primos son menores o iguales a 1? Excelente. P de 2. ¿Cuántos números primos son menores o iguales a 2? Claro, solamente uno, el mismo número 2. P de 3. ¿Cuántos números primos son menores o iguales a 3? 2, entonces 3. P de 4. ¿Cuántos números primos son menores o iguales a 4? P de 5. ¿Cuántos números primos son menores o iguales a 5? El 2, el 3 y el 5. Y así sucesivamente. Te cuentan cuántos números primos hay menores o iguales al número indicado. Entonces, P de 60, tengo que contar todos los números primos que son menores de 60, ya que 60 no es primo. Y los números primos que son menores de 60 son en total 15, aquí te dije, y 2 más 17. ¿Cierto? ¿Te entendió mejor? Indica. ¿Sí? Bien. Muy bien. Siguiente. Número 6. Calcular 7 números primos distintos menores que 1000, tales que formen una progresión aritmética. Indicar la diferencia entre el mayor y el menor. Bien, muchachos. Acá entramos a tallar en uno de los problemas que usualmente se indica la solución. ¿Por qué? Porque parte de un teorema
supuestamente complejo. Mira, los números primos han sido una obsesión de la gran mayoría de científicos, matemáticos, etcétera, desde los tiempos remotos, pues, ¿no? Desde que alguien comenzó a tener idea de lo que eran las cantidades, pues comenzaron a pensar el 2 y el 3 no tienen más divisores, no tienen quién los divida, entonces los llamaron números primos. Y primo era porque eran justamente los privilegiados, eran algo así como los números santos o los más venerados. Eran números que tenían características muy particulares. Por eso es que en algunas culturas al número 2 se le indica como el primer número, como es el primer número primo, es el primer número adorado por los varones, por decirlo así. 3, el de las mujeres, y 5, que también es otro número primo, el número del matrimonio, porque 2 más 3 me da 5. Cosas que hay pues un montón de anécdotas y relatos por contar. Entonces, en la actualidad, algunos se preguntan, ¿y para qué te sirven los números primos? ¿Para qué te sirven los números primos? Hay números primos de 1 millón de cifras, de 3 millones de cifras. Profe, ¿existe el mayor número de números primos? Bueno, sabemos por una cuestión teórica de que la secuencia de números primos es infinita. Pero no con eso te puedo decir cuál es el último número primo que se ha hallado. Sé que tiene un montón de cifras y la gente sigue buscando. Bueno, consideración. Y existe, o fue hace 2, 3 años que se ha dado a conocer un trabajo acerca de números primos, todavía no se ha confirmado la veracidad ni se descarta, en la cual se ha encontrado una secuencia de números primos. Y como te decía, desde hace mucho tiempo se ha realizado el estudio de los números primos, su característica, buscar fórmulas que nos generen a todos los números primos. Hasta, como te digo, hasta hace 2 años parece que eso ha sido pues no algo válido, pero parece que con esta última teoría sí se va a poder encontrar. Ahora, yo desconozco, como digo, yo trabajo un poco en lo que es la matemática preuniversitaria, pero yo en las grandes ligas ya es diferente, ya hay que tomar otro tipo de matiz. Ahora, existe un teorema que nos dice lo siguiente: cuando se tienen dos números PESI, dos números que no tienen factores comunes entre ellos, entonces la secuencia de números formada por la suma de ellos va a ser siempre una cantidad que tiene infinitos números primos. Me explico. Este teorema, y si espero no equivocarme en el nombre, es el teorema de Dirichlet. Dice lo siguiente: si yo tengo números PESI, A y N, son PESI, entonces la secuencia formada por A más N, A más 2N, A más 3N, y así sucesivamente, esta secuencia que se puede formar contiene infinitos números primos. Tiene, repito, infinitos números primos. Ojo, dice que contiene infinitos números primos. No te dice que todos sean números primos. Ese es el teorema. Lo cual es válido y encontramos algunas de estas secuencias. Por ejemplo, si yo te propongo el 3 y el 5, ¿no? El 3 y el 5. Entonces, las progresiones aritméticas que puedo formar serían, por ejemplo, empiezo en 3 y le voy sumando 5. 5 más 3, 8, más 5, 13, más 5, 18, más 5, 23, y así sucesivamente. Profe, no todos son primos. Claro, eso ya te lo había advertido. Pero sí te dice que existen infinitos números primos en esa secuencia. Y si en vez de que sea de 3 y le sumas 5, ¿qué tal si empiezas en 5 y le sumas 3? 5 más 3, 8, más 3, 11, más 3, 14, más 3, 17, y así sucesivamente. Se nota que esta secuencia de 5, 11, 17 también admite números primos. Y
como son secuencias infinitas, en estas secuencias o en estas progresiones aritméticas se forman también infinitos números primos. Y algunas de esas secuencias me dan números primos en progresión aritmética. 3, 13, 23, 5, 11, 17, 23, 29, etc. ¿De acuerdo? Mira, este último, por ejemplo, ¿no? Este último que voy a escribir acá. 5, 11, 13, 19, hasta ahí, ¿no? Perdón, 5 más 3, 11, 6, 11, estoy equivocando. Más 6, 17, más 6, 23, más 6, 29, más 6, 35, ahí nomás queda. Fíjate, he logrado una secuencia de 5 números primos. 5, 11, 17, 23, 29. Entonces, apoyado en este teorema, te voy a proponer cómo se inicia el desarrollo del mismo. Mira, me dice que debo de formar 7 números en progresión aritmética. Repito, debo de formar 7 números en progresión aritmética. Dime tú cómo serían esos 7 números. Para el problema, yo tendría el primer número A, el siguiente número A más 2n, perdón, A más n, A más 2n, A más 3n, así sucesivamente hasta llegar a ¿cuánto? Hasta llegar a más 6n. Ahí está la progresión aritmética formada con 7 términos y la condición es que cada uno de los números escritos sea número primo. Número primo, número primo, número primo y así sucesivamente. Entonces, si son números primos, deberá de ocurrir lo siguiente. Escúchame, ¿ah? Como acá tengo A más 2n y también tengo A más 4n, para que sean números primos, entonces, según este teorema, el número A y el número 2n deben ser P's. ¿Cómo? A ver. Voy a escribir la secuencia completa para que se note mejor, ¿ya? Aquí yo tengo un A, que es número primo, luego tengo el A más 2n, el A más 3n, el A más 4n, el A más 5n y el A más 6n. Ahí están los 7 números, ¿de acuerdo? Ahí están los 7 números. Ya. Ahí están los 7 números. Entonces, según este teorema, para que exista una secuencia de progresión aritmética de números primos, el valor de A y N, que es la razón, tiene que ser P. Hasta ahí no hay problema. Pero tú notas que de A a 3N y de 3N a 5N aumentan de 2N. ¿Es así o no? ¿Es así o no? Entonces este A con 2N también debe ser especie. O sea, no solamente especie con N, sino también con 2N. Y por la misma razón tiene que ser especie con 3N, con 4N, con 5N y con 6N. Si A con 6N son PESI, también no es con 2N, con 3N, con 4N, con 5N. Me indica si por favor se entendió eso. Me indica por favor si se entendió eso. Me indica por favor si se entendió eso. A ver. Me indican por favor. Me indican por favor. Nada. Leonardo nada más me entendió. Braulio con Leonardo, nada más. La pareja dinámica. Siempre se cumple según este teorema. Repito el teorema. Si yo tengo números que son PESI, entonces la sucesión de A más N, A más 2N, A más 3N, así sucesivamente, contiene infinitos números primos. No te dice que todos sean primos, sino que tiene infinitos números primos. Y acá tengo algunos ejemplos. Profe, ¿y qué tal si no son PESI? Bueno, por ejemplo, 4 con 6. 4 y 6
no son primos. Entonces 4 con 6, fíjate, saldría 10, 16, 22 y ninguno es primo. Ahí no hay ninguno que es primo. ¿Te das cuenta? A ver, otros. Si yo tengo 3 y un número que no sea pese con 6, por ejemplo 9. 9 más 3, 12, más 9, 21, más 9, 30. Ahí está. Solamente tengo un número primo, no tengo infinitos números primos. Eso es lo que quiere indicar el teorema. Claro, por eso te digo, la diferencia que existe entre ellos tiene que ser PESI con el primer número. La diferencia que existe entre ellos tiene que ser PESI con el primer número. Y así sucesivamente. Y eso te va a asegurar que van a existir infinitos. Si no fuera así, si tuvieran factores comunes, y acá está el contraejemplo, 4 con 6 te generan números que no contienen números primos. Empiezo con 3, le aumento 9, le aumento 9, le aumento 9. 3 y 9 no son peces. Genera solamente un número primo inicial y todo lo demás no son primos. ¿Te das cuenta? Entonces, para que haya infinitos números primos, tiene que ser el A con N pez. Entonces, ahora me voy para este lado. Para que esto ocurra, como acá tengo 7 números que forman parte de una progresión aritmética, y ahí están A es A más N, A más 2N, más 3N, más 4N, más 5N, más 6N. Ahí están los 7 términos que debe formar la progresión aritmética. Entonces, como yo necesito de que formen progresión aritmética, entonces el valor de esta secuencia de A con N tiene que ser PESI. Pero también se nota que a 2N también tiene que formar progresión aritmética. Por lo tanto, es PESI con 2N. También A con 3N, y lo mismo con 5N, con 4N, con 6N. Tienen que ser PESI. Y si son PESI, te pregunto, ¿cuál es el número primo o cuál es el número que debe ser PESI con 2, con 3, con 5? Porque evidentemente, si es PESI con 2, ya es primo con 4. Si es PESI con 3 y con 2, es PESI con 6. ¿Cuál debe ser el número que sea PESI con 2, con 3, con 5? El primer número que es PESI con 2, con 3, con 5 es el número primo 7. Y vamos a hacer lo siguiente. Este número 7 le vamos a sumar una cantidad que contenga 2, 3 y 5. O sea, justamente los números que allí aparecen. ¿Por qué? Porque esta razón va a contener a 2, va a contener a 3, va a contener a 5. Entonces, el menor número que contenga 2, 3 y 5, ¿quién es? 30. Entonces, permíteme trabajar. Empiezo con 7, que es PESI con 2, con 3, con 5, y voy aumentando de 30 y 30. ¿Y por qué elegí 30? Porque 30 contiene a 2, a 3 y a 5. Entonces, 7 más 30, ¿cuánto me da? 37. Ya tengo dos números primos que aparecen en esta progresión. Otros dos números primos que van a aparecer cuando le sumo 30. 67. Otro número primo que va a aparecer cuando le sumo 30, 97. Y así sucesivamente. ¿Están apareciendo números primos o no? 7, 37, 67, 97. ¿Son números primos o no? Repito, 7, 37, 67, 97. ¿Son números primos o no? Ya está. Ya está. Bien. Entonces, continuamos. Continuamos. Súmale 30. ¿Sale cuánto? 127. Número primo. Súmale 30. Sale 157. Número primo. ¿Y cuánto ya van? Ya van 6. ¿Te das cuenta? Ya van 6. Ojo, verifícame que estos dos últimos, el 127 y el 157, sean primos. Verifícame, por favor, que el 127 y el 157 sean números primos. Verifícame, por favor, que el 127 y el 157 sean números primos. ¿Son o no son números primos? A ver, confírmame.
Sí son números primos, sí lo son, exactamente. Entonces ya tengo 6, a mí me piden 7, me falta un hito más. Me falta un hito más. Y ese un hito podría ser 187. Pregunto, ¿187 es primo? Respóndeme por favor. Efectivamente, este número no es primo, porque es 17 por 11. Y 217 tampoco, porque es 7 por 31. O sea que esta secuencia se quedó trunca ahí. Pero, si bien es cierto, me quedó trunca aquí, me ayuda a reconocer lo siguiente, que tomando razón 30, yo estoy logrando formar números primos que forman progresión aritmética. Ahora, como yo he observado que con 187, 217 no voy a tener números primos, entonces, ¿qué tal si tomamos de 7 a 157? Y se forma una secuencia muy curiosa. Por eso le decía, esto como si fuera, digamos, algo para reconocer. De 7 a 157 se forman dos números primos de razón 150. El siguiente número que yo obtengo, sumándole 150, es 307. El siguiente número, sumándole 150, saldrá 457. Pregunto, ¿se trata o no se trata de números primos? A ver, verifique esos números, esos cuatro primeros números. ¿Esos cuatro primeros números son o no son pésimos? ¿Son o no son primos? Pésimos, no, primos. Son primos, ¿no? Son primos, ¿no? Los cuatro son primos. A ver, entonces, continúen. 150, 457 más 150 saldría 607, más 150 saldría 757, más 150 saldría el 907. Verifique, por favor, si estos números forman progresión aritmética. También son números primos, correcto. Esta es la secuencia de 7 números que forman progresión aritmética. Perdón, 7 números primos absolutos que forman progresión aritmética. Varían de 150 en 150. Ahí lo tienes. Que existan algunos más, te das cuenta que es un poquito más difícil de calcular. No es algo tan sencillo. Por eso generalmente acá se menciona esto como algo que tú ya debes reconocer. Profe, y si me pidieran 6 números en progresión aritmética, acá estamos 6 primero. 7, 37, 67, 97, 127 y 157 son los 6 primeros números que forman progresión aritmética. Y los 7 primeros son de esa manera. ¿Te cuento? Vuelvo a repetir. Repito, según el teorema que acá hemos señalado, para que sean primos, entonces debe ocurrir de que la diferencia entre ellos sea primo con el primer número. Entonces, yo no sé quién es este primer número, pero yo observo que en la diferencia, por ejemplo, si esta es una razón n, ahí está, va de n, entonces yo necesito que este n sea PC con A y que 2n también sea PC con A y que 3n sea PC con A y 4n sea PC con A y así sucesivamente. Entonces, yo logro observar de que acá esto es n, 2n, 3n, 4n, 5n y 6n. Para 7 números sería esta la secuencia. Entonces te pregunto, ¿cuál es el menor número primo que es con 2n, con 3n, con 4n, 5n, 6n? El menor es 7. 7 no tiene mitad, no tiene tercio, no tiene quinto. ¿De acuerdo? Entonces ahora busco lo contrario. Busco un número que contenga 2, a 3 y a 5. ¿Y quién es el menor número que contiene a 2, 3 y 5? 30. Y 30, evidentemente, especie con 7. Y 60, que es el doble, especie con 7. Y 90, especie con 7. 120, especie con 7. Siempre voy a lograr eso.
¿Te das cuenta? Entonces, lo que se busca son dos cosas. Yo no sé quién es A, no sé quién es N. Entonces, yo observo que las diferencias son de estas cantidades. Y por este teorema, esta diferencia con este número tienen que ser PESI. Eso es lo que me dice el teorema. Y si son PESI, entonces no puede contener a 2, a 3, a 4, a 5 y a 6. De repente hay una solución con 11. Mira, todavía no hemos visto. A ver, de repente con 11, si va de 30 en 30, 11 más 30, 41. Más 30, 71. Más 30, 101. Más 30, 131. Más 30, 161. Más 30, 191. A ver, ¿son todos ellos números PESI? ¿Todos ellos son números primos? ¿Todos ellos son números primos? ¿Todos ellos son números primos? Este 23%. ¿De acuerdo? Ah, pero te das cuenta que va generando números primos. O sea, esa es la intención. O sea, con esto yo estoy formando algunas secuencias de números que forman valores primos. Ahora, la menor la encontrar con número 7, a partir de 7. Y de 7 voy tomando justamente de 30 en 30. Luego debería tomar de 60 en 60 o de 120 en 120. La solución va a ser con 150 y ahí ya la menciono directamente porque evidentemente va a ser un poquito más trabajoso en ese sentido. Entonces, los 7 números que forman progresión aritmética y que son primos absolutos son del 7, 157, 307 y así sucesivamente. Me piden hallar qué cosa, cuánto vale la diferencia del mayor con el menor, me parece. Me indican que debo de hallar la diferencia entre el mayor y el menor, o sea, 907 menos 7. Y esta diferencia vendría a ser 900. Entonces, si tú necesitases 6 números primos que formen progresión aritmética, aquí están, 7, 37, 67, 97, 127 hasta 157. Pero si necesitara 7 números primos en progresión aritmética, ahí está, va de 150 en 150. ¿Ya? Entonces, ¿esta qué alternativa sería para acá? Sería alternativa E para este problema. Me indican, por favor, cómo estamos. ¿Cómo estamos? ¿Se entendió el teorema? Partimos del teorema. Del teorema se parte y se demuestra todo lo anterior. Porque no vas a comenzar tú a pensar de que se coloca cualquier número primo, ¿no? Si tú empiezas con 3, empiezas con 2, no vas a lograr esa secuencia, ¿no? Por ejemplo, se nota rápidamente que si empezaras, por ejemplo, en 4, en 3, imaginaras, por ejemplo, que va de 4 en 4. 3 más 7, 4, más 11, 11, más 4, 15, y ahí ya muere. ¿Te das cuenta? Y yo encuentro que esto ya no va a ser una secuencia de números PESI porque el número yo necesito que sea PESI con 2, con 3, con 5. Y si yo coloco 3, 3 no va a ser PESI con 3. Si coloco 5, evidentemente 5, 35, etcétera, también va a tener la misma dificultad. ¿Ya? A ver, ¿alguna otra observación? Me indican, por favor. Me indica otra observación. Nada, ya. Número 7. Del siguiente conjunto nonario formado por los numerales 101, 1001, 10001, sucesivamente. Indicar cuántas afirmaciones son verdaderas. Hay menos de 3 números compuestos. Tenemos 7 números compuestos. Hay más de 5 números primos. La cantidad de números compuestos es más de 3 y menos de 8. A ver, ¿qué me dicen para el problema número 7? ¿Qué me indican para el problema número 7? Está en el sistema nonario. En el sistema nonario, nosotros tenemos el número de forma 1,
0, 0, 0, puntos suspensivos, 1. Ese es el número que tenemos en el sistema nodal. Sistema de base 9. Ahora, si yo digo de que este número tuviera n cifras, ¿cuál sería su descomposición polinomial? Sería la primera cifra que allí aparece, que sería 1, multiplicado por la base 9, elevado a la cantidad de cifras igual a lo que está a su derecha. Como son n cifras, está por la primera, queda n-1. 9 a la n-1 y todo esto menos 1. ¿Ah? Entonces, esto sencillamente se expresa como potencia de 9 menos 1. Pregunto, muchachos. En esta secuencia de números en el sistema nonario, ¿hay menos de 3 números compuestos? A ver, ¿qué piensas? La primera alternativa que nos indica el problema es de que hay menos de 3 números compuestos. Hay menos de 3 números compuestos. No te sugiero de que tú calcules cada valor, pero sí ten en cuenta lo siguiente. Cuando yo tengo una potencia de 9, ¿en cuánto acaba? Una potencia de 9, ¿en cuánto acaba? Si fuera 9 a la 1, acaba en 9. Disculpen, muchachos, acá es más 1 más 1. El exponente es menos 1 y acá más 1 más la última cifra. Ya, entonces, potencia de 9 elevado a 1 acaba en 9. Potencia de 9 elevado al cuadrado acaba en 1. Potencia de 9 elevado al cubo nuevamente acaba en 9. 9 al cubo, 729. 9 a la cuarta acaba en 1. 9 a la quinta acaba en 9. O sea de que ese número o acaba en 9 o acaba en 1. Y si ese número que acaba en 9 o acaba en 1 le sumas 1, ¿qué pasa cuando le sumas 1? ¿Qué pasa cuando le sumas 1? Pues evidentemente es un número que termina en 0 o termina en 2. Y si es un número par o un número que acabe en 0 mayor de 1, evidentemente es un número compuesto. Toda esa secuencia que allí aparece corresponde a una secuencia de números compuestos. ¿Mm? Ya, correcto. Bien, vuelvo a repetir. La descomposición polinómica de este numeral de n cifras es 1 por 9 a la n-1 más 1. Desarrollando esto es 9 a la n-1. 9 a la n-1 más 1. Y este 9 a la n-1 termina en 9 o termina en 1. Como le sumas 1, entonces esto siempre va a ser un número par, evidentemente es un número compuesto. Que haya menos de 3 números compuestos, eso es falso. Eso es falso. ¿Tenemos 7 números compuestos? Tampoco hay 7 números compuestos porque son todos compuestos. ¿Hay más de 5 números primos? Ninguno de ellos es número primo. Siguiente, la cantidad de números compuestos es más de 3 y menos de 8. O sea que sea o 4 o 5 o 6 o 7. No, tampoco es porque todos son números compuestos. Entonces, como todos estos son números compuestos, ninguna de las proposiciones es verdadera. Como ninguna es verdadera, la alternativa vendría a ser alternativa A. Alternativa A para el problema indicado. Ya está. Creo que este es más sencillo. Se comprende que todos son compuestos y todas las proposiciones indicadas justamente señalan cosas que no son correctas. Bien. Acá sí creo que ha sido más rápido. A ver, me indica si había alguna observación. Me indica, por favor, si hay alguna observación, comentario, me indica, por favor. Ya, acá todo directo. Número 8. A ver, problema número 8. Me dice, si el numeral de la forma A a la B por B a la A por AB a la A más B
es la descomposición canónica del número n. Repito, n igual a la b por b a la a por ab elevado a la a más b. Esta es la descomposición canónica del número n. Esa es la descomposición canónica del número n, donde a más b es un valor impar. Calcula el producto de los divisores simples de n. Entonces, mira, partimos de lo siguiente. Mira, esto lo habíamos visto en el primer problema, me parece. Me dicen de que la suma de dos números primos absolutos es un valor impar. ¿Cuándo la suma de dos números primos absolutos es impar? Solamente ocurre cuando cuando uno de ellos es par y el otro es impar. Solamente en el caso que uno es par y el otro es impar, es que la suma resulta ser número impar. Entonces, ¿cuál es el número primo que es par? Es el número 2. ¿Y por qué digo que A vale 2? Porque si B fuera 2, no existe número primo de dos cifras cuya segunda cifra sea 2. Entonces, como B no puede ser 2, porque te repito, este numeral de dos cifras implicaría que termine en 2 y ya no sería primo. Cuando te dicen que esta es la descomposición canónica, están indicando de que cada uno de los factores que aquí aparece son números primos. Todos son números primos. El número A, el número B y AB deben ser números primos. Entonces, solamente cumple de que el valor de A tiene que ser igual a 2. Y si A vale 2, este número es 20B. Bueno, se escucha medio raro. 20B. Y 20B tiene que ser número primo. Y no te olvides que B también tiene que ser número primo. ¿Qué valor le das a B para que sea primo y 20B también sea primo? ¿Qué valor toma B para que 20B sea primo y B sea primo? Correcto. El único valor que le puedes dar a B es 3. Por lo tanto, solamente podría ser 23. Y ello ya indica cuánto vale n. N será entonces 2 elevado al cubo por 3 elevado al cuadrado por 23 elevado a la quinta, que es la suma de 2 con 3. Ahí está el número n, ya está identificado. Dice, calcula el producto de los divisores simples de n. Calcula el producto de los divisores simples. ¿A qué se le llama divisores simples? ¿A qué se le llama divisores simples? ¿A quién se le llama divisores simples? Los divisores simples que posee un número son todos los divisores que no son compuestos. Es decir, los divisores que son la unidad más los divisores primos. Entonces, para este problema, los divisores simples, ¿quiénes serían? Sería la unidad con los números primos 2, 3 y 23. Estos son los divisores simples que posee el número. Me piden dar como respuesta el producto de ellos. O sea, tengo que multiplicar 1 por 2 por 3 por 23. 1 por 2 por 3 sale 6. 6 por 23, 6 por 3, 18 más 1. 6 por 2, 12 y 1, 13. Saldría 138 el producto de los divisores simples. ¿Tenemos 138? Sí. Felizmente aparece alternativa C para el problema indicado. Bien, me indica si hay alguna observación. ¿Terminó tu reunión? ¿Terminó? Menos un minuto. Ah. A ver, me indican. Ya, a ver, vamos por partes. A ver, primera pregunta que me indica, para que A más B sea par, ¿qué se debe cumplir? Claro, si A más B es par, entonces como los números son primos, entonces los dos números tienen que ser números primos impares, nada más. Pero los números primos impares son infinitos, ¿no?
3,5, 7,11, 13,19, 41,73. Cualquier número primo mayor de 2 va a cumplir que la suma sea par. Por eso es que si colocaste en la suma par, evidentemente hay mucha solución. En tanto que colocan la suma impar, hay una solución. Tiene que estar necesariamente el número 2. ¿Sí? Ya, ahora, la siguiente pregunta. ¿Y lo de divisores compuestos, cómo se calcula? Bueno, si tú quieres saber cuáles son, o sea, identificar uno a uno cada divisor, tienes que hacer la tabla de divisores. Tienes que hacer la tabla de divisores. Y hacer la tabla de divisores consiste en combinarlo a diferentes potencias de los números que aquí aparecen. Ahora, si solamente deseas la cantidad, si solamente desearas la cantidad, entonces la cantidad se trabajaría de este modo. La cantidad de divisores en total que posee un número se calcula multiplicando los exponentes aumentados en una unidad. Entonces yo tengo 3, aumenté 1, saldría 4. Tengo 2, aumenté 1, saldría 3. Tengo 5, aumenté 1, saldría 6. Entonces, 4 por 3 por 6 saldría ¿cuánto? 72 divisores. Este número tiene 72 divisores, de los cuales 4 son divisores simples. Y si tengo 4 divisores simples de 72, quiere decir que el resto, 68, son divisores compuestos. 68 son divisores compuestos. Profe, y si me pidieran cuánto vale el producto de esos divisores compuestos, ¿cómo crees que sería? Ah, ten cuidado. El número A y el número B son primos. Y el número 9 que me indica no es primo. Mucho cuidado. 9 no es primo. 9 no es primo. Claro, tú le estás comentando de acá, ¿no? 29, ¿no? Claro, 29 cumpliría, pero 9 no es primo. Y B tiene que ser primo. Claro. Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Ahora, lo que me preguntaba tu compañero, me preguntaba, ¿y cómo sería con los compuestos? Ya, con los compuestos ya sé que hay 68 compuestos. Ahora, pero de repente tú quieres insistir, profe, pero yo quiero saber cuánto vale el producto de los 68 divisores compuestos. ¿Alguien podría decirme una idea de cómo calcular los 68, el producto de los 68 divisores compuestos? Claro, por fórmula. Existe una fórmula que te dice lo siguiente. A ver, a ver. Existe una fórmula que te dice lo siguiente. El producto de los divisores, de todos los divisores de un número, es la raíz enésima, perdón, la raíz cuadrada enésima de la cantidad del número elevado a la cantidad de divisores que posee. ¿Ya? El producto de todos los divisores sería justamente eso. Entonces, en este producto de divisores, estaría el producto de los divisores que son compuestos multiplicado por el producto de los divisores simples. Producto de divisores simples. Así sería, ¿no? Y este producto sería igual, raíz cuadrada del número. ¿Cuánto vale el número? Bueno, el número sería 2 por 3 por 23, o sea, 138. 138 elevado a la cantidad de divisores. ¿Cuántos divisores posee? ¿Cuántos divisores posee? ¿Cuántos divisores posee? Aquí lo hemos calculado, 72. Así sería, ¿no? Así sería, ¿no? Así sería. Claro. ¿Y luego qué haces? Raíz cuadrada de 72 te queda 36. 138 elevado a la 36. Y como este producto de divisores es simple, ¿cuánto vale? Ya hemos calculado acá. Vale 138. Entonces el producto de divisores compuestos sería ¿cuánto? Ahí lo tienes. Producto de los divisores que son compuestos sería 138. Y esto que pasa a dividir le resta 1 al exponente. Sería interesante tu problema.
Ah, ya, Elizabeth tiene un mensaje para ti, Gilbert. Para acá. Ya tienes tu piso. Igual están visto todo ese cabello que tiene bien montado. Chicos, entonces, la idea de su compañero es muy interesante. Y pregunto, ¿siempre va a salir así? No necesariamente. ¿Ah? Acá en este caso ha sido bonito en función de que los valores que aquí aparentemente va a aparecer así en otro valor. ¿Ya? Pero se entiende la fórmula, ¿no? Producto de divisores igual a la raíz cuadrada del número elevado a la cantidad de divisores que posee. Ya eso pueden calcular justamente los productos de divisores compuestos productos de divisores. A ver, avanzamos al siguiente. Número 9 dice, al dividir ABC entre un número primo de dos cifras se obtiene A de cociente y 40 de residuo. Si se divide ABC entre A, se obtiene 5 de residuo. Calcular A más B más C. A ver, nos trasladamos al siguiente espacio. A ver. Ahí. Entonces, a ver. Si pudiste conseguir una amarilla, te agradeceré. Naranja tengo. Número 9. Dice, al dividir ABC entre un número primo de dos cifras, ABC entre un número primo de dos cifras X, Y, dice, se obtiene A de cociente y 40 de residuo. A de cociente y 40 de residuo. Así es la primera división. Y si se divide ABC entre A, dice que se obtiene 5 de residuo. ¿Está? Entonces, a ver, ¿qué me indican al respecto? ¿Qué me pueden indicar al respecto? A ver, a ver, a ver. Repito, si un número de tres cifras se divide entre un número primo de dos cifras, según condición, este es número primo, entonces resulta A de cociente y 40 de residuo. Y en este segundo, si se divide ABC entre A, nos deja 5 de residuo. Si partimos de este segundo, ¿qué cosa vamos a decir? Que el numeral ABC tendrá que ser igual a un múltiplo de A más 5. Y esto creo que no es incómodo para ustedes. Todo número es múltiplo del divisor más el residuo que deja. Como en este problema, sí está apareciendo el divisor y el cociente, entonces no voy a aplicar lo anterior, sino que voy a aplicar el algoritmo de la división entera. Acá te diré que el numeral ABC será el producto del divisor por el cociente XY multiplicado por A más el valor de 40. ¿Estamos? Repito, ¿ah? En esta primera división, el dividendo igual divisor por cociente más residuo. Ahora,
voy a reemplazar lo que nosotros sabemos de la segunda. El numeral ABC lo voy a cambiar por quién? Lo voy a cambiar por un múltiplo de A más 5. Entonces acá yo tendré múltiplo de A más 5. ¿Igual a cuánto? A XY que multiplica A y todo esto más 40. Todo esto más 40. ¿Qué es lo que se nota? Que XY por A, cualquiera que sea ese número primo por A, esto es múltiplo de A. Entonces, si este múltiplo A viene para acá, yo tendré al final de que el número A tendrá que ser ¿qué cosa? Este múltiplo de A tendrá que ser un valor que esté contenido en 35. Si el múltiplo de A está contenido en 35, te pregunto, ¿cuáles son los números que están contenidos en 35? Los números que están contenidos en 35 son 5 y 7. Entonces el valor de A podría ser igual a 5 o podría ser igual a 7. ¿Múltiplo de 5 es 35? Sí. ¿Múltiplo de 7 es 35? Sí. Pregunto, ¿cuánto vale A? Respóndame por favor, ¿cuánto vale A? Respóndame por favor, ¿cuánto vale A? Respóndame por favor, ¿cuánto vale A? Excelente, Luis. ¿Y por qué A vale 7? ¿Y por qué A vale 7? Porque en la segunda división, el divisor siempre es mayor que el residuo. Entonces, sin que nadie se lo diga, usted ya sabe que el divisor A tiene que ser mayor que 5. Y si A es mayor que 5, pues evidentemente esta primera no cumple y la segunda sí. El valor de A tiene que ser igual a 7. El valor de A tiene que ser igual a 7. Ya está. ¿Y qué más tendría aquí que mencionarte? A ver. Mira, como A vale 7, lo voy a reemplazar acá. Lo voy a reemplazar acá. Este número será el 700BC, ¿cierto? 700BC, que debe ser igual. Que debe ser igual a 7 por XY, 7 por XY, más el valor de 40. Más el valor de 40. Donde estaba A, ahora lo reemplazo por 7. 7BC es igual a 7XY más el valor de 40. Entonces, correcto. Entonces, ahora te voy a pedir que me ayudes y me indiques los valores que podría tomar. Porque sencillamente, como es de esta forma, los números de esta forma, ¿en qué valores están? Son mayores o iguales que 700, repito, estos números son mayores o iguales a 700, pero menores de 800. Todo número de la forma 7BC está entre 700 y 800. Entonces aquí coloco el equivalente, 7 veces XY más 40. 40 pasa aquí a restar, 700 menos 40. ¿Cuánto es 700 menos 40? 700 menos 40 me daría 660, ¿no? 660. 660 lo divides entre 7, saldría 9 por 7, 63, 30, saldría 94. 94 y algo más, 94,2 vamos a poner, 94,2. Menor o igual, me quedaría XY porque le estoy restando 40 y dividiendo entre 7. Acá igualito, le restamos 40, te quedaría 760 y 760 lo divides entre 7. Y 760 entre 7 más o menos 108, ¿no? Menor que 108. Pero, ¿cuál es el número primo que está comprendido entre 94,2 y 108 y tiene dos cifras? ¿Cuál es el número primo comprendido entre 94,2 y 108 y tiene dos cifras? Lo hemos dicho hace un momento, ¿no? Es 97, exactamente. Este número tiene que ser solamente 97. No hay otro número primo. Entonces, si es 97, reemplazo uno acá. 97 por 7, súmale 40. El número ABC, ¿cuánto saldría, por favor? A ver, 97 por 7 más 40. ¿Cuánto nos da eso? 97 por 7 más 40. ¿Cuánto nos da? 719.
Con ello ya tengo entonces el número repetido, 719. Y el XY valía 97. ¿Qué te piden calcular por acá? ¿Qué te piden calcular? Te piden calcular A más B más C. Te piden calcular el A más B más C. Entonces, ya para responder esto, el valor de A más el valor de B más el valor de C sumaría 9 más 1 más 7 y eso saldría 17. Ya está. Y con 17, ¿qué alternativa aparece? Sí, tenemos alternativa B de besito para el problema indicado. Bien, la verdad, espero que hayan pasado un bonito San Valentín, hayan ustedes estudiado ese día mucho, y de San Valentín solamente ver los corazones, chocolates que recibían los demás, ¿no? Allá, interesante entonces si había algo parecido. Muy bien, entonces, ¿se reconoce el esquema? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No hay mayor dificultad? Avanzamos. Número 10. Número 10 para mí. Me preocupa nuestro amigo Francisco. No está Francisco, ¿no? No ha venido Francisco hoy día, ¿no? No viene en la mañana, estará. Ah, mira, no te veo participar por acá. ¿Qué pasa? Estás un poquito alicaído. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha chocado San Valentín, seguro? Ah, es tímido. Ah, tímido. Sí, cuando se mira al espejo, nomás es tímido. Solamente encuentra a alguien que le puede retar cuando se ve al espejo. Ah, que no le han dado su regalo por el 14. Ven para acá, yo te voy a dar tu regalo de 14. Ven para acá. ¿Por qué no? Como amigo, claro. Un buen alumno y siempre un buen amigo. ¿Por qué no? Aunque pensándolo bien, aunque pensándolo bien, el día martes te escuché hablar a ti acerca de que la aritmética no vale nada, que es un chiste, que para qué vamos a entrar al seminario de aritmética, etcétera, etcétera, etcétera. O ya te olvidaste tus palabras. Te olvidaste tus palabras. Te olvidaste tus palabras. A ver, como comentario, el día martes, chicos, de esta semana, habíamos planificado un seminario adicional, ¿no? Y de eso yo les había dicho el día viernes, ¿sí? Pero cuando yo ingreso a la videoconferencia, está todavía el profesor pues Santanaya, y yo digo, bueno, esperaré pues que termine su clase, ¿no? Yo voy a esperar su clase y cuando en eso Atalaya comienza a decir que después a las 5 vamos a tener seminario de ondas electromagnéticas, etcétera, y que ahora nuestro curso tiene 320 puntos contra 180 que tiene química, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí alguien de ustedes, discúlpeme, me olvidé, alguien de ustedes dijo, tenemos seminario de aritmética. Y por ahí alguien dijo, cuyo nombre ya no deseo decir nada, no, eso es un chiste, ¿quién tiene seminario de aritmética? Preferir física, olvídense aritmética, física lo primero, arriba la física. ¿Fue así o no? ¿Fue así o no? Gracias, Leonardo. De ti sí, ahora sí yo considero así la fidelidad. Pero de Francisco, lo vi tan emocionado por la física ese día y dijo chiste. Ese es un chiste. Así fue. O me lo vas a negar, Francisco. O me lo vas a negar. Son cosas que ocurren, chicos. Son cosas que ocurren. Ah, no, sí, yo también lo tomo en broma, por el momento. Pero normal, el seminario queda pendiente. Yo ya no quise interferir más porque evidentemente si hay un cruce, creo que hay que dar no tanto una situación de prioridad, ¿no? Sino que en ese momento hacer nuevamente la coordinación sería un poquito perjudicial para ustedes. Así que ya evité eso, simplemente ya coordiné con Gine y ya quedamos para otro día, ¿no? Queda como anécdota nada más. No hay ningún malestar para mí con ustedes, porque ustedes siempre, y eso está bien, siempre busquen lo que es necesario para ustedes. Eso prioricen.
Lo segundo, ya el malentendido con el profesor, también ya conversé con él, me dijo que me hubiese presentado, etcétera. No, pero después de toda la disertación, etcétera, ¿qué cosa voy a decir, no? Y es más, ¿no? Sería un poquito incómodo decirle, ¿no? De repente hagamos dos cursos, ¿no? Lo que sea de medio, lo que sea física. Por ahí viene una pregunta de física en el examen de admisión y ahí sí van a estar ahí que apuñalan al que hizo aritmética. Así que lo sano es eso, ¿no? Ya lo demás se programa y se abre y se conversa. Pero la reacción de Francisco, esa sí no la voy a olvidar. Pero queda para adelante. ¿Sí o no, Francisco? ¿Sí o no? Ah, el que usted no está. ¿Tú sabes a qué hora yo entré? Cuando faltaba un cuarto de hora para las 5. Así de tempranero, así de cumplido soy. Un cuarto de hora. Nadie se dio cuenta. ¿Ah? Y ahí fue que yo he escuchado todo lo que ha dicho el profesor Talay. Escuché todo. Está bonita su clase también. Pero ya, pues ya pasó. No, pero el problema no fue por Francisco, por si acaso. El problema ya ha sido un poquito de la falta de coordinación, ¿no? Yo si hubiese sabido eso de invitación, bueno, pero ha sido cosas muy particulares que se ven en ese momento, ¿no? La intención del profesor Antonella también ha sido darles a ustedes lo mejor que él tiene, y eso es siempre, ¿no? Todos nosotros siempre procuramos eso. Pero nos faltó un poquito coordinar, ¿sí? No te preocupes, Francisco, todo está dentro de la chacota. Buen momento. No, no, eso ya lo vamos a ver con Gilles. Sí, no se preocupen, de todas maneras vamos a trabajar eso. No se preocupen, de todas maneras queda pendiente. El material ya está hecho, inclusive ya lo tiene Gilles, etc. Cuando te digo, fue una situación de momento, no se preocupen. Además, no era San Valentín para que me dejen colgado, ahí sí me hubiera dolido más. Fue el día siguiente, fue el día siguiente. Sí. Claro, el día anterior yo estaba ahí paseando por San Borja, ahí, caminando por todo San Borja, acompañado pues de la mamá de mí. No había restaurante alguno, claro, pues todo estaba ocupado. Estamos que ya de un lado a otro, nos íbamos por chifa, nos íbamos por restaurante, puede labrar, todo estaba lleno, estaba cola de 20 metros. Ah, llegamos a un burger, ya, vamos a comer, no había burger. ¿Para qué está abierto si no hay entonces? Bueno, chicos, otro día no salgan 14, sinceramente, es un dolor de cabeza. Ah, no, sí, de esta manera. Avanzamos entonces, problema número 10 ya. Dice, P es igual a 27A más 9B más 13 más D, con A diferente de 0. ¿Cuántos valores puede tomar P de tal manera que se convierte en un número primo absoluto? A, B, C y D son enteros no negativos menores que 3. Entonces empezamos con Francisco. A ver, que Francisco nos indique esto. ¿Cómo es la solución de este problema? A ver, que te veo un poco melancólico, triste, etcétera, ¿no? Me dicen que 27A más 9B más 13 más D debe ser un número primo absoluto. Esto debe representar un primo absoluto. Ya, por tu amplia experiencia te he elegido para que nos ayudes en esta solución. ¿Qué me dices? Ah, yo estudié ingeniería eléctrica, no llegué a terminar, yo empecé con economía y si bien es cierto, terminé economía, aún me faltan algunos elementos más para poder hacer una maestría. A ver, Francisco me dice que P es múltiple de 3 más D. Es una muy buena respuesta y es correcta. ¿Por qué? Porque evidentemente 27A es múltiple de 3, 9B es múltiple de 3, 13 es múltiple de 3. Pero señores, ¿hay alguna otra idea que nos pueda llevar a la solución del problema? ¿Hay alguna otra idea? Porque te dicen que A, B, C y D son enteros no negativos menores que 3. Excelente, Cristian, excelente. Cuando tú notes que los coeficientes de las variables son potencias de un número, en este caso, 27 es potencia de 3, 9 potencia de 3, 3 potencia de sí mismo, entonces esa figura que allí aparece corresponde a la descomposición polinómica de un numeral en base 3.
Efectivamente, como bien nos dice Cristian, este número se puede escribir como el numeral A, B, C, D de base 3. Y es más, el problema te lo estaba indicando porque te dicen que la cifra B, la cifra C, la cifra D son valores no negativos menores de 3. Menores de 3 no negativos. Evidentemente son las cifras del sistema de base 3. ¿Ya está? Entonces lo que aquí aparece es la descomposición polinómica de un numeral en base 3. Ese numeral en base 3, evidentemente, como en el problema anterior, está comprendido entre dos valores determinados. ¿Entre qué valores estará formado? Como este es un numeral de 4 cifras, entonces nuestro número P deberá ser mayor o igual que el primer número de 4 cifras de ese sistema. Ahí está. ¿No? Ese es el primer número de 4 cifras de base 3, ¿no? 4 cifras, 4 cifras. Y también debe ser menor que el primer número de 5 cifras del mismo sistema de numeración. Entre el primer número de 4 cifras y el primer número de 5 cifras de base 3, se escribirán todos los números de 4 cifras de base 3. ¿Ahí está bien? Ah, ya. Sí, pero específicamente tenía que ser un numeral de base 3. Ahora, esto hace más fácil el acotar, el restringir el intervalo donde aparece P. Porque tú notas que este número inmediatamente, ¿cuánto vale? Este número vale 1 por 3 al cubo. Este número vale 27. Menor o igual que P, menor que este número vale 3 a la cuarta, o sea, vale 81. Ahí está. Ese número vale 81. Y ahora deberás de decirme cuáles son los números primos que son mayores o iguales a 27 y menores a 81. ¿Cuáles son ellos? A ver, empezamos a ojo cerrado. Entramos a nuestro cuarto oscuro, ojo cerrado, 10 San Valentín. El primer número primo que pensamos, 29. Sigue 31, 37, 41, 43, 47. ¿Cómo que 49? 51 no es primo, acuérdate. 53, 57 no es primo, acuérdate. 59, 61, 67, 71, 73, 79. ¿Estamos en lo correcto? ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto, claro que sí. ¿Y cuántos números primos se forman? 4 primeros, 4 siguientes, 5 últimos, 4 más 4 más 5, la distribución nos da un total de 13 números primos. 13 números primos. Ya está. Entonces, el problema no consistía en hallar cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, cuánto vale D, porque ahí no nos íbamos a perder un montón. Simplemente reconocer los números primos que existían entre 27 y 88. ¿Aparece 13 en solución? Ah, sí, gracias. Aparece alternativa B para el problema indicado. Ya está. Siguiente, número 11. Número 11. Número 11 dice, la suma de 20 números PESI de 3 cifras que están en progresión aritmética de razón 2 es múltiplo de 7. Calcular el primer término sabiendo que es el menor posible. A ver, suma de 20 números de 3 cifras que están en progresión aritmética de razón 2 es múltiplo de 7. Entonces, la suma de quién? De 20 números. 20 números PESI. Entonces, el primer número lo llamo A. El siguiente número lo llamo A más 2. El siguiente número lo llamo A más 4, porque la razón de esto dice, estos números PESI dice que la suma de los 20 números es múltiple de 7. Si A es el primero, A más 2 segundo, A más 4 el tercero, ¿quién es el último? El último deberá de ser ¿cuánto? Son 20. Son 20. El último deberá ser A más 38. ¿Cierto? ¿Sí? El último menos el primero saldría 38, entre 2, 19, más 1, 20. Ahí está la secuencia.
Dicen que estos números tienen que ser PESI, pero en realidad, para que dos números o más sean PESI, basta que existan dos de ellos que sean PESI. Entonces, para lograr que sean PESI, solamente te digo que tienen que ser impares, nada más. Tienen que ser impares. ¿Está? Ahora, la suma de esos 20 números, dice el problema, dice, es múltiplo de 7. Entonces, simplemente sumamos. ¿Cuánto valdrá esta suma? La suma será A más A más A más A más A. ¿Cuántas veces A? 20 veces A. Ahí está. ¿Más cuánto? Más 2, más 4, más 6, más 8 hasta 38. ¿Cuántos números pares hay desde 2 hasta 38? ¿Cuántos números pares hay desde 2 hasta 38? ¿Cuántos números pares hay desde 2 hasta 38? Hay 19 números pares. Hay 19 números pares. 19 números pares. ¿Y cuánto vale la suma de los 19 primeros números pares? N por N más 1. O sea que saldría 19 por el valor de 20. ¿Sí? Verifícame que esa sea la suma. Verifica que esa sea la suma. Correcto. Pero déjalo indicado nada más. ¿Por qué? Porque el problema te dice que esta suma tiene que ser múltiplo de 7. Y para que sea múltiplo de 7, mira, voy a factorizar 20, que es el valor que observamos, se repite en cada término, y tendríamos que A más 19 es igual a un múltiplo de 7. Como 20 no es múltiplo de 7, el teorema de Arquímedes se elimina. A más 19 tiene que ser múltiplo de 17. De 7, perdón. Entonces dime un número que sumado con 19 sea múltiplo de 7. 2, profe. Ah, no, pero si tú me dices 2, ya no cumple la primera condición de que deben ser números impares. Ah, ya. Entonces, después de 21, el siguiente múltiplo de 7 es 28. ¿Cuánto le sumo a 19 para que salga 28? El valor de A vendría a ser 9. 9 más 19 saldría 28. Y los números que allí aparecen serían, el primero sería 9, el segundo sería 11, el siguiente sería 13, 15, 17, sucesivamente hasta el último. 9 más 38 saldría 47. Ahí está. Esos son los 20 números que son PESI. Y repito, para que sean PESI, basta que haya dos de ellos que sean primos entre sí. 9 y 11 son PESI, 11 y 13 son PESI, 13 y 15 son PESI. Recuerda que dos números impares consecutivos cualquiera son siempre PESI. ¿Qué me preguntan? Calcular el primer término, sabiendo que es, perdón, acá me he olvidado de algo, que debe de tener ¿cuánto? Que debe tener 3 cifras, dice el problema. Discúlpame. Dice, no lo he leído bien por completo, de que este número debe de tener 3 cifras. Ya está. Y si tiene 3 cifras, entonces llegamos hasta acá. Llegamos hasta ahí. ¿Cuál será el primer múltiplo de 7 de 3 cifras? El primer múltiplo de 7 de 3 cifras sería el 105. Pero para que 19 se convierta en 105, ¿cuánto le tendría que sumar? Todavía uno de 2 cifras, ¿no? Le voy a sumar 7 más. 112. Todavía uno más. 119. ¿Perdón? Ah, si fuera 119, vale 100. Y 100 no puede ser. ¿Por qué no puede ser 100? Porque hemos dicho que tiene que ser impar. Entonces, el número 107 será el primer número de 3 cifras sumado con 19 que me dé un múltiplo de 7. Este número me da 126. Y esto es un múltiplo de 7. Y este es el primero de 3 cifras. Ahora sí. Y me piden justamente cuánto vale A, y esta alternativa saldría B. Disculpen el lapsus. ¿Se comprendió la figura? Me indica, si no para repetir. Ya. Vuelvo a repetir. Te dicen que la razón es 2. Te dicen que la razón es 2. Entonces los números no pueden ser múltiplos de 2. Los números no pueden ser múltiplos de 2. Porque si fueran múltiplos de 2, ya no serían PESI.
Por ejemplo, si yo coloco 8, más 2, 10, más 2, 12, más 2, 14, etcétera, te das cuenta que la secuencia no es de números PESI. Para que sean PESI, los números tienen que ser impares. 11, 13, 15, 17. Son PESI. ¿Qué tal si te dicen una secuencia de números PESI que tengan razón 3? Ah, si la razón es 3 de la progresión aritmética, entonces los números no deben tener factor 3, o sea, deben ser PESI con 3. Puede ser 5, más 3, 8, más 3, 11, más 3, 14, etc. ¿Son PESI? Por supuesto que sí. 5 con 8 son PESI, 8 con 11 son PESI, 11 con 14 son PESI. Si tú hubieras elegido, por ejemplo, 21, por razón 3, 21 más 3, 24, 24 más 3, 27, 27 más 3, 30. Todos tienen tercia y por lo tanto no son PESI. Para que sean PESI, entonces los números no deben tener factor común con la razón con la cual trabajan. Entonces, si la razón vale 2, los números no son múltiplos de 2 y evidentemente son impares. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? A ver, una vez más me dicen por acá. Entonces, yo tengo una secuencia de 20 números que son PESI. Pero recuerda que basta que 2 sean PESI para que todo el conjunto sea PESI. Entonces solamente me fijo en los dos primeros. ¿Quiénes son? El A y el A más 2. Porque la condición del problema nos dice que la razón de estos números tiene que ser igual a 2. La razón es igual a 2. Entonces, los números son diferentes a un múltiplo de 2. Consecuencia, tiene que ser impares, diferentes a un múltiplo de 2. Ahora, ¿qué más? Me dicen que tiene 3 cifras. Y la suma de todos estos números vale un múltiplo de 7. Factorizo 20. Ojo, acá lo puedo reducir un poquito más. Quise hacerlo rápidamente, pero creo que eso ha podido confundir un poquito. A ver, lo voy a hacer un poquito desarrollado. El 20 lo factorizo y como 20 no es múltiplo de 7, se elimina. Teorema de Arquímedes. Si tengo el producto de dos números y uno no tiene factores comunes con el otro, se elimina. Entonces A más 19 tiene que ser múltiplo de 7. El valor de A lo puedo expresar como un múltiplo de 7 más 2. ¿Por qué? Porque si esto fuera 2, 2 más 19, 21 me da un múltiplo de 7. Pero esta es la forma que tiene el número. Ahora, como me dicen que esto debe tener 3 cifras, y tiene que ser impar, no te olvides, entonces voy a buscar un múltiplo de 7 que tenga 3 cifras. El primero que te dije que tiene 3 cifras es el número 105. Es el primer múltiplo de 7 de 3 cifras. Y como le sumo 2, el valor de A saldría 107. Y si 107 es el primero, 109, 111, así sucesivamente hasta el final. Pero solamente te piden calcular cuánto vale el primero de los números. Y el primero de los números saldría 107. Y 107 vendría a ser alternativa D. D para el problema señalado. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Me digan, por favor. Está claro ahora sí, ¿no? Ahora está más claro. Ya está. A ver, tenemos tiempo. El número N, número 12. Número 12. A ver si tenemos tiempo, si no ya queda colgado para mañana. El número N es de la forma A menos B al cubo. A menos B elevado al cubo. Y se encuentra que BA y B y AB forman parte de la descomposición canónica que posee el número. Esta es la descomposición canónica del número. A ver, ¿qué me pueden decir ahí? Una pregunta. Si esta es descomposición canónica, estoy todavía con el monitor, se me puede imaginar. Gracias. Si esta es la descomposición canónica, ¿cómo es el número AB? Número primo. ¿Cómo es BA? Número primo. ¿Cómo es A menos B? Número primo. Un momentito. Si este es número primo y este es número primo, ¿cuánto crees que vale la diferencia de A y de B?
¿Cuánto crees que vale la diferencia de A y B? Dígamelo inmediatamente. ¿Cuánto crees que vale la diferencia de A y B? Tengo mensajes, por favor. No se ven los mensajes. Se quedan colgados. Excelente. Si este es número primo, significa que es un número impar. Si este es número primo, significa que este es número impar. Por lo tanto, A y B son cifras impares. Son cifras impares. Porque no existe ningún número primo de dos cifras que sea par. Por lo tanto, A tiene que ser impar y por la misma razón B tiene que ser impar. Y la diferencia de dos números primos impares es número par. La diferencia de dos impares cualesquiera es un número par. Por lo tanto, el único número primo que es par es 2. Por lo tanto, yo tengo que buscar que A y B sea la diferencia igual a 2. ¿Cuáles son los números primos cuya diferencia es 2? A ver, un número primo, 7 con 5, ¿no? 7 con 5. Otro par de números primos, 5 con 3. Ya está. Si fuera esta, entonces yo estoy utilizando el número 75. Pero el número 75, AB, no es número primo. Uy, y se me escapó uno. Se me escapó uno. Ah, ya. Ya. Claro, se me escapó uno. El 3 y el 1. Ahora sí. Si fuera 53, si este es 53, el otro es 35. Pero 35 no es número primo. Se descarta. Entonces quedaría 31. Si uno es 31, el otro es 13. Y ahí sí cumple. Entonces el número sería 3 menos 1, saldría 2 elevado al cubo, multiplicado por 13, multiplicado por 31. Ahí están los números. Y me preguntan, ¿cuántos valores puede tomar n? Ah, ¿cuántos valores puede tomar n? ¿Existe algún otro número? Me parece que sí, ¿eh? Me parece que sí. Porque los números A y B tienen que ser impares nada más. Tienen que ser impares. Y si son impares, podría ser 9,7. Entonces, si fuera 9,7, el número saldría 2 al cubo multiplicado por 79, que es número primo, y 97, que también es número primo. Entonces, ¿cuántas soluciones hay? Existen dos soluciones. La cantidad sería 2, alternativa B. ¿Se entendió ahí? Ah, 97, 79. Muy bien. Ahora sí, Francisco, gracias. Ahora sí, he valorado tu actividad y espero que... Oye, ya me estás votando ya, Francisco, ya me estás votando. Ya ves, ya ves, ya ves. Te hablo de buena manera y ya me estás votando. Mentira, mentira. Ya chicos, un gusto trabajar con ustedes. Mañana completamos nuestra hora. Cuídense bastante. Quedamos, quedamos. No te preocupes, Francisco. Mañana ingresa normalmente. Ahí vas a ver. Quedamos, chicos.